Dios les bendiga, hermanos. Vamos a cantar unos coritos que sean para honra y gloria de Dios. Cantemos un coro que empiece así. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Y cuando estemos los redimidos allá en el cielo, alabaremos al Señor. En esta reunión Cristo está, Él ha prometido estar. Donde dos o tres en mi nombre estén, allí estaré, allí estaré, allí estaré. Alabad a Jehová, naciones, pueblos, todos alabadle, porque se han engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre, aleluya, amén. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Amén. Bendito sea nuestro Dios. Así, hermanos, abramos nuestras Biblias en Génesis capítulo 18, versículo 16 y capítulo 19 también, de los versículos 16 al 33. Abramos nuestras Biblias de Génesis y leamos el capítulo 16 hasta el 33 y también el capítulo 19. Y los varones, dice, se levantaron de allí mirando hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. ¿Hacia dónde miraron? Hacia Sodoma. Estos varones eran varones de Dios, eran escogidos de Dios. Dice que ¿quién iba con ellos? Iba Abraham. ¿A dónde? Acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿quiénes eran esos varones? Era Dios y los ángeles. Dice, ¿acaso yo encubriré lo que voy a hacer? Abraham y Dios tenían una amistad de amigos. Por eso decía, ¿acaso yo le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer con Sodoma y Gomorra? Cuando uno tiene una confianza con una persona, le cuenta todo. Entonces Dios tenía una confianza con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham lo obedecía. Abraham era una persona obediente a Dios. Entonces Dios y Abraham tenían una amistad de amigos. Por eso dice, ¿acaso yo voy a encubrir lo que voy a hacer? Cuando uno tiene un amigo, siempre se lo cuentas. Todos los problemas que uno tiene, va y se los cuenta a su amigo. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza en esa persona. Y así Dios tenía la confianza en Abraham. Dice, yo no puedo encubrir lo que voy a hacer, tengo que decirle. Y habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas entre todas las naciones de la tierra, ¿acaso yo encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Yo haciendo una nación, dice, de Abraham, y habiendo de ser benditas de toda la tierra. El Señor le prometió a Abraham que iba a ser una nación grande, que de él iban a salir reyes, iban a salir naciones del padre Abraham. A través de él iban a ser que benditas las naciones de la tierra. A través del padre Abraham, a través de nosotros, los hijos de Dios, las personas del mundo también no tienen bendiciones. ¿Por qué? Porque nosotros somos bendecidos por Dios. Por eso decía, yo no puedo encubrir lo que voy a hacer, tengo que decirle a Abraham. No puedo mentirle, ¿por qué? Porque era su amigo. Y cuando uno tiene un amigo,
no lo engaña, uno habla con la verdad, uno no miente, dice la verdad. Porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir sobre Jehová y sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dice, porque yo sé que hará a sus hijos que guarden el camino. Abraham era fiel a Dios y él iba a instruir a sus hijos en el camino de Dios. El Señor sabía que Abraham era un hombre fiel a su palabra. Por eso el Señor decía, yo no puedo encubrir algo que va a pasar, yo tengo que decírselo. Porque Él ha guardado mi camino, Él hace justicia, Él ha hecho justicia para agradarme. Abraham hacía todo lo que era conforme a la ley. Él era un hombre justo, Él cumplía la ley todo, obedecía, hermanos, los mandamientos de Dios. Si el Señor le decía, tienes que hacer esto, Abraham lo hacía. ¿Por qué? Porque Abraham quería guardar los caminos de Dios. Nosotros tenemos que instruir a nuestros hijos en el camino. Tenemos que enseñarles a hacer lo justo, a enseñarles la justicia, a enseñarles a hacer lo bueno y no lo malo. Dice, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de ¿quién? De Jehová, que obedezcan la palabra de Dios. Abraham era un hombre temeroso de Dios, era un hombre apartado de todo lo malo. Y Dios sabía que Abraham le iba a enseñar el camino a su familia. Sabía que Abraham era un hombre recto, un hombre apartado de todas las cosas inmundas. Dice, porque yo mandaré a sus hijos y a su casa, que después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Y dice, entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se ha aumentado más y más, el pecado, ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Vemos que Jehová dijo, el clamor, dice, el pecado se había agravado, ¿hasta dónde? Hasta el extremo. Se ha aumentado más y más. El pecado de Sodoma y Gomorra, el Señor dijo, ¿acaso yo voy a encubrir lo que voy a hacer en Sodoma? No, se lo tengo que contar a Abraham. ¿Por qué? Porque eran amigos, tenían una amistad. Pero el Señor dijo, ya me cansé de esta ciudad. Porque el pecado había aumentado, hermanos. Había aumentado hasta el extremo. Había llegado hasta la presencia de Dios el pecado. Y era un pecado era tan extremo que Dios no lo podía soportar ya más. Y el Señor tenía que mandar juicios. Tenía que mandar castigos por la desobediencia. Porque el pecado estaba aumentando más y más. Y hoy en día es lo que está pasando. Podemos ver que la maldad, que el pecado en el mundo aumenta más y más. Y ha llegado hasta la presencia de Dios. Ha llegado hasta el extremo. Ha llegado hasta el límite de Dios. Y Dios con su infinita misericordia ha detenido todas esas cosas. Pero tanto ha sido que ha llegado hasta el extremo que Dios se ha cansado. Se ha cansado y se ha acabado su paciencia. Ha llegado hasta la presencia de Dios. Todas las cosas malas, como la hechicería, como el pecado, todo lo malo, ha llegado hasta un límite. Y Dios se ha enojado y ha dicho, ya basta. Ha dicho el Señor, ya voy a poner un hasta aquí, porque ya me cansé del pecado, ya me cansé de la maldad del hombre, y mandaré juicios, dice el Señor, mandaré juicios contra Sodoma y Gomorra. Yo llego en estos días, el Señor ha dicho, me cansé, y mandaré juicios, ya no habrá más misericordia, sino mandaré juicios a la tierra por la desobediencia del hombre, porque el pecado ha llegado hasta mi presencia, y asqueado estoy del pecado, estoy cansado del pecado. Dice, descenderé ahora si han consumado su maldad. El Señor descendió a Sodoma,
si se habían dejado de hacer lo malo, pero podemos ver que el corazón del hombre sigue haciendo lo malo, sigue queriendo complacer lo malo, y ha llegado hasta el extremo, hasta el límite de la paciencia de Dios. El Señor dice, descenderé a la tierra y veré si aún hay gente que hace lo malo, pero la gente no cesa de hacer lo malo, las personas no cesan de hacer las cosas malas, sino al contrario se gozan haciendo lo malo, se gozan. Que he venido hasta mí y si no lo sabré. Y se apartaron de ahí, dice, los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se apartaron ¿de dónde? De donde estaba Abraham y fueron hacia dónde? Hacia Sodoma. Pero ¿quién estaba allí aún con Abraham? Era Dios quien estaba allí. Era el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Era el mensajero, era Jesús, hermanos, el Hijo de Dios. Él era el mensajero. Porque a Dios no lo podemos ver. Nadie ha visto a Dios. Porque Dios es santo, Dios es puro. Y nadie lo puede ver. Ese hombre que estaba allí era un ángel. Y era el ángel de Dios, el ángel de Jehová. Era Jesús, el Hijo de Dios. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Le preguntaba a Abraham, ¿tú destruirás al justo con el impío? Hacía una pregunta a Dios. ¿Acaso el justo tiene que pagar por lo que haga el impío? ¿El justo tiene que pagar por lo malo? Los cristianos tenemos que pagar por lo que hagan las personas pecadoras. Tenemos que pagar también con ellos. Y dice, ¿acaso tú vas a castigar al justo con el impío, lo destruirás? Y el Señor le dijo, que si haya 50 justos dentro de la ciudad, dice, la destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que están dentro de él. Dice, Señor, si hay 50 justos en esta ciudad, ¿tú no los perdonarías? Pero lamentablemente, hoy en estos días, no hay ni 50 justos. No hay ni 50 justos, hermanos. Podemos ver que las personas se agradan haciendo más lo malo que haciendo lo bueno. Se agradan haciendo lo impío, lo pecaminoso. Si tan solo hubieran 50 justos, decía Abraham, si tan solo hubieran 50 justos, ¿no los perdonarías? Claro que el Señor los iba a perdonar, hermanos. Si en esa ciudad hubieran habido 50 justos, el Señor hubiera perdonado a Sodoma y a Gomorra. Pero lastimosamente no había 50 justos en esa ciudad. Y hoy en día podemos ver que hoy en día no hay justos en este mundo. Ni siquiera los cristianos. Porque seguimos haciendo, nos decimos cristianos entre comillas. Y seguimos haciendo lo malo. Y Dios se ha cansado. Porque no puede hallar ni siquiera un justo en esta tierra. No puede hallar una persona que haga su voluntad. No puede hallar una persona que quiera vivir una vida agradable, que sea agradable a Él. Usted le puede decir a las personas, usted lo que está haciendo está mal, pero las personas no quieren dejar su pecado. Las personas no quieren dejar de hacer lo malo. Las personas no quieren dejar de tomar. Las personas no quieren dejar de bailar. Quieren seguir haciendo lo malo delante de los ojos de Dios. Y Abraham le decía, si hubieran 50 justos, ¿no la perdonarías? Pero no hay 50 justos. No había en esa ciudad 50 justos. Si hubieran habido 50 justos, el Señor habría tenido misericordia. Dice, y lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas, porque el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Y si acaso harás morir al justo, pero el Señor sabe lo que hace, hermanos. El Señor sabe lo que hace. Nosotros no podemos decirle al Señor, Señor, ¿por qué nos pasa esto? ¿O por qué pasa lo otro? Si es la voluntad de Dios que perezcamos, vamos a perecer. Pero Abraham le decía, Señor, ¿acaso el juez de la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Por qué tenemos que pagar nosotros, los hijos de Dios?
lo que hagan los pecadores. ¿Por qué tenemos que pagar el precio nosotros si nosotros hemos hecho tu voluntad? ¿Acaso el impío, acaso el justo tiene que pasar lo que le pasa al impío? ¿Acaso el justo tiene que pasar por juicios? ¿Acaso el justo tiene que pasar por todo esto? Le decía Abraham, si tú eres el juez justo, ¿por qué no haces lo justo? ¿Por qué permites que el justo pague con el impío también? Pero el Señor, Él sabía que no había ningún justo en esa ciudad, porque el Señor juez justo, Él ha de hacer lo que es justo y no lo que es injusto. El Señor es un Dios que no le gusta el pecado. El Señor es un juez que condena el pecado. Nosotros no somos jueces para juzgar a las personas, pero Dios sí que juzgará a las personas y les pedirá cuentas. Dios castigará al impío por no arrepentirse. Dios pedirá cuentas y habrá un gran juicio donde todos estaremos. El Señor es justo y Él no permitirá que los pecadores entren a su presencia, porque Él es santo, 3 veces santo. Pero en aquella ciudad no había ni 50 justos. Esa ciudad estaba corrompida, había llegado hasta la paciencia de Dios. El pecado había llegado hasta el extremo, hasta el límite. Y el Señor estaba irado, y así el Señor está irado con la humanidad. Está irado, cansado de que las personas no quieren hacer su voluntad, no quieren obedecerlo, y está cansado y ha llegado su paciencia hasta el límite. Entonces respondió Dios, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, la perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Si yo hallare, dice, si yo hallare 50 justos en esta ciudad, entonces yo la perdonaré. Pero el Señor sabía bien que no habían 50 justos en esa ciudad. El Señor sabe bien que somos desobedientes a su palabra, que no queremos sujetarnos a hacer su voluntad. Y el Señor tiene que mandar los juicios para que reflexionemos, para que cambiemos nuestra forma de ser, para que busquemos de su rostro. Y Abraham replicó, he aquí ahora que ha comenzado a hablar mi Señor, aunque yo sea polvo y ceniza, dice, déjame hablar, Señor, aunque yo sea polvo, perdóname por replicarte lo que tú dices. Pero dice, si vieran 50 justos, 50 justos y 5, destruirás por aquellos 55 justos toda la ciudad. Y dice, no la destruiré si hallara allí 45 justos. Dice, si yo hallare 45 justos en aquella ciudad, no la destruiré por amor a quién, por amor a ellos. Si el Señor hubieran personas que buscaran su rostro, personas que hicieran la voluntad de Dios, el Señor no permitiría tantos juicios y tantas calamidades si hubieran personas que buscaran a Dios. Pero lamentablemente pensamos que la religiosidad nos va a salvar. Pensamos que ir a la iglesia nos va a salvar. Y el Señor lo único que ha pedido es obediencia, que lo busquemos en santidad, que dejemos de hacer lo malo, que vivamos rectamente delante de sus ojos. Si el Señor hallare 45 justos, no habría tantos juicios. Y los juicios han tenido que llegar por causa del pecado. El pecado ha tenido consecuencias y las consecuencias son los juicios de Dios. Dice, si yo hallare 45 justos en esta ciudad, yo la perdonaré. Pero no había 45 justos en esa ciudad. Y volvió a hablarle, y si hallares allí 40, y él respondió, no lo haré por amor a los 40. Abraham quería que el Señor no destruyera Sodoma, porque él pensaba que en esa ciudad a lo mejor había
40 justos. Lo estaba haciendo también por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. Y él quería interceder por Sodoma y por su sobrino, para que el Señor no destruyera aquella ciudad. Abraham estaba intercediendo, y nosotros debemos de interceder por la humanidad. Debemos orar y pedirle al Señor que no destruya el mundo por amor a los justos, por amor a los que sí hacen su voluntad. Debemos de interceder, debemos de orar y pedirle misericordia a Dios, y que extienda más su misericordia, y que pueda detener sus juicios, que pueda darle más tiempo a la humanidad, que pueda darle más para que más personas puedan llegar al arrepentimiento. Y si subieran 40 justos, la perdonaré por amor a los 40, dice. Y dijo: no se enoje ahora, mi Señor, hablaré si hallares allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30 justos. Si el Señor hubiera hallado 30 justos, 45, 50 justos, el Señor habría perdonado la ciudad. Pero Abraham estaba tratando de interceder, por Sodoma, para que el Señor perdonara a Sodoma. Pero el límite de la paciencia de Dios había llegado. El Señor estaba cansado, el Señor se cansa, el Señor estaba irado con la humanidad. Y estaba cansado porque el pecado había llegado hasta su presencia, hasta su límite. Y el Señor estaba molesto con la humanidad, molesto de haber creado la humanidad. El Señor está molesto de habernos creado, porque no hacemos su voluntad. Y he aquí, ahora que he emprendido, hablaré a mi Señor. Y si hallares 20, no la destruirás. Y dijo el Señor otra vez: por amor a los 20 yo no la destruiré. Si tan solo hallare 50, 45, 30 o 20, yo no la destruiré. Si hubieran en esa ciudad 20, si tan solo hubieran habido 20 justos, el Señor habría tenido compasión de aquella ciudad. El Señor había tenido misericordia. Y el Señor puede tener misericordia todavía, y Él puede detener los juicios. Y nosotros debemos de interceder por el mundo, para que el Señor detenga sus juicios, para que el Señor no destruya el mundo y le dé más tiempo a la humanidad de arrepentirse y puedan buscar de su rostro. ¿Acaso he emprendido, Señor? Dice, no se enoje ahora, mi Señor. Solo una vez más dice: si hallares ahí 10 justos, Señor. Si hallares ahí, dice, 10 justos, dice, no la destruiré, dice, por amor a los 10. Si yo hallare 10 justos, dice el Señor, si hallare personas que hicieran mi voluntad, si hallare personas que dejaran todo lo malo, yo detendría todas las calamidades, yo detendría todos los juicios, todas las cosas que están pasando. El Señor las detendría si hiciéramos su voluntad. Pero como no había ni 10 justos en aquella ciudad, el Señor lo mandó para que hubiera un avivamiento. Ha permitido el Señor esto para que haya un avivamiento en todo el mundo y pueda la gente buscar el rostro de Dios y puedan pedir misericordia por el mundo, por la humanidad. Dice: y Jehová se fue luego que acabó de hablar con Abraham, y Abraham volvió a su lugar.